Queridos hermanos y hermanas, no sé cómo estáis de aburridos ya del libro de Nehemías. Supongo que es una saturación de datos, pero eso es bueno tomarlo así, luego ir a casa, reflexionar, volver a leer el libro, volver a estudiar, volver a reflexionar y así sucesivamente. Y al cabo de un año de hacerlo todos los días, conocemos un poquito del contenido del libro de Nehemías. Y el Señor nos va a ayudar para hacer una aplicación personal continuada, no solo de las sugerencias que yo estoy haciendo, sino de otras muchas que vosotros vais a encontrar en él. Estamos en el capítulo 5. Voy a ir tomando los versículos, leyéndolos y haciendo ya el comentario correspondiente a cada uno de ellos. Antes de eso, quiero deciros o recordaros que el libro de Nehemías tiene una panorámica, el problema planteado, la resolución del líder de enfrentarlo en oración, en propósito, en definición, en planificación. Luego comienza la ejecución e inmediatamente que comienza la ejecución del proyecto vienen los problemas. Y recordaréis que hay problemas físicos en sí, levantar una muralla con los materiales que tenía, que había allí, que no era fácil. En segundo lugar, problemas externos de enemigos que quieren interrumpir la obra. Y luego problemas internos. Hemos visto algunos, pero el Señor, por medio de su Espíritu, va a hacer énfasis especial en los problemas internos que van a poner en peligro la obra. No vale una muralla fuerte y sólida si hay problemas dentro de aquellos que viven tras los muros. De manera que Nehemías se va a enfrentar con un problema, y el problema es muy simple, definirlo es muy fácil. Hay diferencias sociales en el pueblo de Dios, las hubo siempre y las habrá siempre. Eso no es malo. Que haya diferencias sociales no es malo, en el sentido de que unos tengan más porque Dios quiere y otros tengan menos porque Dios lo permite. El que tiene más debe compartir con el que tiene menos, abriendo su corazón a él. Porque si alguien dice que tiene a Dios en su vida y ve a su hermano que padece necesidad y no le socorre, no puede seguir hablando de amor de Dios, porque Dios es amor. El que tiene poco no debe mirar al que tiene más para envidiarlo, sino para pedir al Señor bendiciones, de manera que sepa administrar eso que tiene de más. Tú sabes que muchas veces llega un hermano a la iglesia, decimos, nos alegramos en el progreso de los hermanos, y llega un hermano a la iglesia un domingo por la mañana y aparca ahí afuera un Mercedes-Benz. Y tú, cuando termina la reunión, le dices, me alegro mucho de que tengas un nuevo automóvil, y por dentro estás diciendo, ese automóvil me correspondería a mí mejor que a él. Eso es malo. El apóstol Pablo dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Es muy fácil llorar con los que lloran. Es muy difícil gozarse con los que se gozan. De manera que aquí hay un problema social grave. Hay algunos en el pueblo de Dios que tienen mucho, otros no tienen nada. Y el problema no es solamente esa diferencia social grande. El problema es en que los que tienen mucho lo consiguieron a costa de los que ahora no tienen nada. Y ahí se plantea un problema social de una dimensión tremenda que Nehemías tiene que afrontar de una forma determinante y decidida. Versículo 1 del capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Los tiempos en que están viviendo el pueblo de Israel es un tiempo muy difícil, especialmente para aquellos que no tienen recursos. Probablemente esta situación a la que el pueblo de Israel había llegado de pobreza, de miseria, obedece a lo que el profeta Ageo recuerda al pueblo en el capítulo 1, versículos 6 al 11. Ellos están diciendo, no ha llegado el tiempo de atender a la obra de Dios, pero había tiempo para edificar casas artesonadas. De manera que por el hecho de haber olvidado el compromiso con Dios y haberse vuelto a sus intereses propios, Dios no estaba bendiciéndolos. Es una obra de gracia, ¿eh? Cuando Dios permite esa situación es para que el pueblo llegue a un límite tal que reflexione y vuelva al Señor. Este pueblo, fuese por lo que fuese, tenía unos tiempos muy duros.
Y cuando a los tiempos duros hay corazones duros, hacen más difíciles esos tiempos. Ahora, esta situación produce ¿qué cosa? Produce clamor. Notad que en la Biblia este verbo clamor, clamar, mejor dicho, o el sustantivo clamor, es siempre o casi siempre expresión de injusticia. De manera que en el libro de Génesis habla el Señor y dice: no clama la sangre de tu hermano, has cometido una injusticia. Santiago dice que hay delante de Dios el clamor de jornaleros a quienes no se le ha pagado el jornal. Injusticia. Luego, la injusticia social en este tiempo produce un clamor grande. Y este clamor del pueblo ya había ocurrido mucho tiempo antes, de modo que la historia de Israel se repite una y otra vez. Miremos Isaías capítulo 5 y versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaban juicio y recibieron vileza. Esperaban justicia y en lugar de justicia, clamor. De manera que se repite la historia. De la misma manera que había ocurrido ya antes de la deportación a Babilonia, los retornados, que debieran venir con un grado de espiritualidad y de compromiso mayor, viendo las consecuencias que había acarreado una situación semejante antes, vienen de la mismísima manera. Vienen en plan de beneficiarse personalmente, olvidándose del ministerio y del afecto para sus hermanos. ¿Cuál es la causa del clamor angustioso del pueblo? Versículo 2. Había quienes decían, en esta gran masa de gente, yo me imagino, no lo dice el texto, pero me imagino esto, Nehemías ahí dirigiendo, coordinando las obras con su séquito al lado, su séquito de guardia, su guardia personal, estaban vigilando a los enemigos, el trompeta cerca de él, y de pronto ahí viene por las calles de la ciudad ya limpias de escombro, viene una multitud de gente, que buscan a Nehemías y le plantean el problema. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, de manera que la pobreza no era cuestión de pocos. La situación de angustia era asunto de muchos. Somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. La escasez de recursos era tremenda. Es muy probable que los campos que tenían en torno a la ciudad y donde ellos vivían no estaban produciendo. ¿Por qué? ¿Acaso no salieron de allá por el permiso de Dios y retornaron con el propósito de Dios para reconstruir el templo y ahora la ciudad? ¿No estaban ellos en el propósito de Dios y eran pueblo de Dios? Sí, pero habían fallado a Dios. De manera que a consecuencia de esto los campos no producían, la lluvia no venía, y se produce también lo que los profetas hablan, lo que vosotros sembrasteis, lo que no quemó el sol, lo están comiendo los insectos. De manera que no tenéis absolutamente nada. Y como son muchos y tienen que comer, ¿qué hacen? Hemos pedido prestado grano para poder comer y vivir. Es decir, hemos acudido a quienes tienen recursos, le hemos pedido comida, grano para comer y grano para sembrar, es decir, para poder seguir viviendo. La razón angustiosa, versículo 3. Había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Probablemente este grupo estaba acusando, y probablemente este grupo eran campesinos que tenían algunas tierras y el hambre y la falta de recursos los había obligado a vender sus propiedades, sus viñas, sus campos, para poder comprar grano. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que si compraban grano y no tenían propiedades, ¿de qué iban a vivir en el futuro? Habían pedido prestado para comer hoy, pero el pan de hoy era hambre segura para mañana, de manera que dependían, de ahí en adelante, dependían de la caridad. ¿Solo? No, algo más grave. Tenían que devolver lo que habían pedido. ¿Cómo si no tienen tierras? ¿Os dais cuenta de la situación? La situación es de verdadera angustia social. Además de esto, bastante desgracia era todo esto, además de esto, versículo 4, había quienes decían, en medio de la protesta general, había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Si algo quedaba, como hay que pagar los impuestos del rey, los impuestos imperiales,
Y claro, el emperador siempre era así y es así. La Hacienda Nacional en nuestros días no ve si tienes o no tienes. Lo que sabe es que tienes que pagar. Esto sí que es claro. Y como había que pagar, y aquellos hombres de los tiempos imperiales, especialmente los recaudadores de tributos, no andaban con bromas, ¿eh? Pagabas o pagabas, no había cosa intermedia, o te llevaban para venderte como esclavo. Como tenían una situación así, tuvieron que hipotecar sus tierras. Fijaros lo que dice, hemos tenido que pedir prestado para el tributo del rey sobre nuestras tierras. Aquí ya viene un problema que comienza a ser no social sino espiritual. ¿A quién pedían prestado estos? A los del pueblo que tenían medios económicos para prestarles. ¿Sobre qué? Sobre una hipoteca en sus tierras. Esto estaba prohibido por la ley. Había un grupo de usureros en el pueblo de Dios que estaban enriqueciéndose a costa de pobres hombres que se morían de hambre. Y la situación es gravísima, versículo 5. Ahora pues, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, es decir, Nehemías, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los usureros? En cuanto a pueblo, ninguna. Somos hermanos, pertenecemos al mismo pueblo. ¿Por qué esto? Nuestros hijos, como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Los prestamistas habían llegado a una situación tal, habían abusado de tal manera que habían gravado los préstamos, no solo en cuanto a garantía de propiedades, que luego se quedaban con ellas porque no podían pagar, no solo esto, sino que habían establecido un interés abusivo. Mirad por favor el versículo 11, aunque volveremos a él. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Estaban cobrándole un 12% anual, una 100ª mensual. No solo del dinero que le prestaban, sino de lo que producían los campos. Bueno, esto era una usura manifiesta y una estafa abiertamente clara delante del Señor. Cuando Dios había establecido la prohibición terminante de prestar a un hermano necesitado algo con intereses. Éxodo capítulo 22, versículo 25. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. Es decir, no es un negocio, es una obra de misericordia para tu hermano, dice el Señor en este versículo. No le impondrás usura, es decir, no le cobrarás interés. La ley es clarísima. Cuando tú tengas un hermano tuyo que tiene necesidad y venga a ti y te pida prestado, dale, préstale, espera en su honestidad que te lo devuelva. Pero está prohibido que le prestes con intereses. ¿Qué habían hecho estos? No solo le habían prestado con intereses, le habían hipotecado las propiedades como garantía. Levítico, capítulo 25. 25 de Levítico, versículos 35 al 37. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú fíjate lo que está diciendo Dios en la ley. Un hermano tuyo, de tu pueblo, pobre, que viene a ti, se agarra a ti, se acoge a ti, se pone bajo tu protección, tú lo ampararás. No dice que dale si puedes, no. Él viene a ti, tú tienes que ampararlo, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura, ni ganancia, sino que tendrás, ¿qué? Temor de tu Dios. De manera que quebrantar el mandamiento es no temer a Dios, es rebelarse contra Dios. Y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. De manera que estaban quebrantando abiertamente la ley de Dios. ¿Acaso, queridos hermanos, estos usureros dentro del pueblo de Dios no conocían la ley de Dios? Sí la conocían,
Lo que ocurre es que el pueblo de Dios a lo largo de la historia ha sido permanentemente un pueblo, dice el profeta, rebelde y contradictor. Habían quebrantado la ley de Dios y habían llegado a una situación grave. Además, Dios había prohibido no solo el interés, había prohibido la garantía para un préstamo. Éxodo, capítulo 22, versículos 26 y 27. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, ¿qué ocurre? A la puesta del sol se lo devolverás. Yo no sé por qué motivo había que tomarle el vestido durante el día, porque al final del día tenías que devolvérselo. De otra manera, lo que está diciendo es que si tú le vas a dar algo y quieres presionar a tu hermano de alguna manera para que te pague, porque también hay, perdonadme que lo diga con esta franqueza y este lenguaje vulgar, también hay sinvergüenzas que te piden y no te devuelven, ¿verdad? La cuestión es grave en ambos sentidos. El que te pide y te dice te voy a dar y no te da, no te devuelve, es un mentiroso, más un estafador. Pero cuando tú prestas, la cuestión es que no puedes hacer un negocio con tu hermano. Por tanto, dice Dios, le tienes que devolver la prenda de la garantía al final del día. ¿Por qué? Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare, otra vez, clamare a mí, yo le oiré, porque yo soy misericordioso. Ahora, hermanos, os decía el otro día, no recuerdo cuándo fue, que dije que el amor de Dios se expresa en dos grandes manifestaciones, gracia y misericordia. La gracia es el amor en descenso, la misericordia es el amor en extensión. Dios ama siempre, no importa cuál sea la condición de la persona, ama especialmente por el sufrimiento que está experimentando esa persona. De manera que en razón a esta misericordia hay que darle sin esperar recibir. Ahora, mis hermanos, la situación con que se encuentra Nehemías es una situación enormemente grave. Y es más, esta situación puede traer como consecuencia un problema social dentro del pueblo que derribe, que haga inservible las obras que Nehemías estaba llevando a cabo en la reconstrucción de la ciudad. Hay una aplicación que tenemos que hacer, una aplicación espiritual de estos versículos. Hay un contraste muy marcado entre la situación de los tiempos de Nehemías y la situación 90 años antes del pueblo de Israel. Cuando el contingente de retornados salió de Babilonia para regresar a Jerusalén en tiempos de Esdras, no salió empobrecido, sino que salió con tremendas riquezas. Mirad el libro de Esdras, un momento, por favor, capítulo 1, versículos 5 y 6. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, bienes, ganado, cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro de Persia por mandato de Mitríades, tesorero, el cual se los dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá. Y este da cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. ¿Subió pobre el pueblo? Subió más rico de lo que había descendido. Además de esto, cuando se produce la segunda salida, el segundo contingente, ocurre lo mismo. ¿Cuál es la razón por la que habían llegado a esa pobreza? Mirad Ageo, capítulo 1 y versículo 4. Dice el profeta: es para vosotros tiempo, dice el Señor, de habitar en casas artesonadas.
Muy probablemente la madera especial, la madera preciosa, en el sentido de madera noble, madera buena, que habían llevado para el templo, ¿sabéis dónde estaba? En las casas de las personas. Una casa artesonada es buena para un rey, pero no para un retornado. Y mucho menos para aquellos que tienen un compromiso en la obra. Por tanto, lo que se había producido en Israel, que era una inversión de valores. No estaban obedeciendo a Dios porque Dios no ocupaba el primer lugar en su vida. El primer lugar en su vida eran ellos y sus cosas. No estaban viviendo en casas reconstruidas de alguna manera, estaban viviendo en casas enriquecidas. Por tanto, hay una inversión de valores. Esto es actual. Jesús dijo en el Sermón de la Montaña: mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Su justicia. Y las demás cosas os serán añadidas. En nuestro tiempo es evidente una inversión de valores en los creyentes. En España, la inversión de valores es absoluta. Los creyentes han colocado sus cosas primero y las cosas de Dios en segundo lugar. Los creyentes en España, no todos, yo estoy haciendo una generalización, hay creyentes enormemente comprometidos, pero los creyentes en España están viviendo para tener más cosas. Y cuando tienen más cosas, quieren más cosas. Y así sucesivamente. No hay tiempo para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. La gente sale tempranísimo de su casa, se va al trabajo, el marido y la esposa. Los niños, muchas veces, a las 7 de la mañana se llevan a una guardería hasta que abre el colegio. Y el padre regresa a las 5 de la tarde y la madre a las 6:30 o a las 7. Y entre la hora de salida del colegio y la hora de regreso de los padres, en el mejor de los casos los abuelos aguantan los niños. Y los matrimonios no quieren tener hijos, porque son un problema en la sociedad. Y en España estamos teniendo una media de 1,2 hijos por matrimonio. Y nos estamos haciendo viejos, en lugar de hijos automóviles. Y en lugar de compromiso con la obra de Dios, equipos de sonido. Tremendo. Tenemos, queridísimos hermanos inmigrantes en nuestra iglesia, tenemos unas 12, 13, 14, 15, 16 familias de inmigrantes. Una de ellas me decía hace poco tiempo, ¿sabes? He amueblado enteramente el apartamento con los muebles que se tiran los miércoles por la noche de las casas en la ciudad, como suena. No hace mucho tiempo un hermano de nuestra iglesia, que es conductor de un camión de recogida de basura, llegó a una zona de la ciudad y vio que de un contenedor de basura salía el mástil de una guitarra eléctrica. Y le llamó la atención, y antes de echar los ganchos al contenedor y vaciarlo, se apeó del camión, abrió el contenedor y sacó una guitarra eléctrica. La sacudió un poco, la metió en la cabina, y el domingo la trajo al responsable de música de la iglesia y le dijo: oye, yo encontré esto, ¿vale para algo o no? Y este hombre lo miró y dijo: pero tú sabes lo que tienes aquí. Una de las mejores marcas de guitarras eléctricas en el mundo. Déjame ver la guitarra. ¿Y sabéis lo que tenía la guitarra? Un potenciómetro de volumen estropeado. Se agarró la guitarra y se tiró a la basura. Queridos hermanos, vivimos no como peregrinos, sino como ciudadanos del mundo. Y la inversión de valores es tan grande que Cristo nos advirtió a los creyentes y oró al Padre diciéndole: Padre, estos que son mi pueblo no son del mundo. Y el interés del creyente es un interés celestial. ¿Qué dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2? Si pues habéis resucitado con Cristo, y no es un condicional, es un presente absoluto. Ya que habéis verdaderamente resucitado con Cristo, ya que sois cristianos, poned vuestra mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El problema, vuelvo a repetirlo, es que hemos convertido comunión en religión. Cuando yo vivo realmente a Cristo, como Cristo está a la diestra de Dios, ¿dónde está mi vida y mi interés? En la diestra de Dios. En la medida en que yo no tengo comunión con Cristo, he interrumpido esa relación de dependencia y de obediencia con el Señor, automáticamente no puedo ver al cielo porque no tengo intereses en el cielo.
Mis intereses son en la tierra. Hemos invertido los valores. Los creyentes en el mundo somos peregrinos. ¿Crees eso? ¿Tienes seguridad de que eso es así? El mundo para el creyente se ha convertido no en un objetivo, sino en una zona de tránsito. Nosotros somos peregrinos, nuestro destino es el cielo, de manera que aquí en la tierra los intereses nuestros, en cuanto a intereses personales, deben ser mínimos. Hay una ciudad en Galicia, de referencia, seguro que la habéis oído, que se llama Santiago de Compostela. Esa ciudad de Santiago de Compostela tiene una tremendísima catedral del siglo XII, un monstruoso edificio de piedra. Dicen que ahí está enterrado el apóstol Santiago. No es verdad. Tendría que ser muy extraño que dos discípulos de Santiago traigan el cadáver de Santiago desde Jerusalén, no sé cómo lo sacarían al mar, a hombros probablemente, y lo metieron en una barca y atravesaron sencillamente todo el Mediterráneo y subieron por el Atlántico arriba y llegaron justo a Galicia. Mira tú qué casualidad. Llegaron ahí y además entraron por un río que divide dos provincias y fueron navegando hasta un sitio y ahí no se sabe cómo amarraron la barca y luego enterraron el cuerpo del apóstol en Santiago de Compostela. Bueno, está bien, dejémoslo ahí. Pero quiero deciros que ese Santiago de Compostela es un lugar de peregrinación. Es muy interesante, el camino de Santiago es muy interesante, y estoy haciendo un paréntesis geográfico. Os invito a recorrer el camino de Santiago en España, veréis qué belleza tremendo, porque es un camino que atraviesa toda la cornisa norte en medio de montañas. Son desde la frontera francesa hasta Santiago de Compostela, son unos 900 kilómetros que caminar, pero eso es fácil. De modo que podéis animaros, y si no queréis 900 kilómetros, pues hacéis una parte, 400. Es muy interesante hacer ese camino porque además cada 30 kilómetros tienes un albergue gratuito, donde tú puedes dormir, ducharte, no comer no, porque no te dan de comer ahí, pero al lado hay casas donde te dan patatas y carne y chorizos y huevos y lo que tú quieras por muy poco dinero, pero duermes todas las noches en un albergue. Varios jóvenes de nuestra iglesia que no son católicos ni creen en Santiago hicieron el camino en plan de excursión. Cuando salieron estos jóvenes, cuando salieron de casa, uno de ellos era mi hijo. Cuando salió de casa mi hijo me dijo: papá, ¿me puedes llevar a la estación de autobuses? Bien. Llevaba una mochila, llamáis mochila, ¿no? Y yo traté de levantar esa mochila. Y dije: ¿pero tú qué llevas aquí? La mochila en el suelo y yo doblado levantando la mochila. Y dije: ¿tú vas a hacer el camino con esto? Sí. Llevaba latas de conserva, llevaba un equipo de cocina, llevaba. Bueno, le puse la mochila en el coche, fuimos al autobús, se marcharon, hicieron solamente 400 kilómetros. Y el primer día puso la mochila al hombro y tenía que hacer 33 kilómetros cuesta arriba en la montaña. No pudo. Menos mal que un coche de socorro vino a buscarlos y los llevó al albergue. Al otro día por la mañana me llamó temprano y me dijo: papá, te pongo en correos un paquete. Vació la mochila. El peregrino, ¿qué tiene que llevar el peregrino? Lo imprescindible para el camino. Y cuando llega al final, a su destino, dice: hoy, qué fantástico, me está esperando una casa con una buena ducha y una buena cama, y ya se acabaron los problemas del camino. Mirad, esta es una ilustración de la vida cristiana. El creyente se tiene que descargar, dice Hebreos, de todo peso, si no, no puedes correr el camino. Y luego correr el camino con paciencia, porque nuestra esperanza no es terrenal, sino que es celestial. Y tenemos que entender que no hay razón de acumular grandes valores en la tierra, sino que lo que tenemos que hacer son tesoros en el cielo. Y aquí está el cambio de valores de una sociedad en donde Dios deja de tener importancia y cada uno corre a su propio interés. Y la casa de Dios, dice el profeta, está abandonada. Cuando tú abandonas el compromiso con la obra de Dios, no esperes bendiciones en tu vida. Porque Dios no bendice al desobediente. Y Cristo dijo: el que no renuncia a todo cuanto posee, ¿qué?
No puede. No pienses que Dios te va a bendecir si tú no estás en el camino de Dios. Las bendiciones de Dios están en su camino, no en otro camino. Por tanto, aquí tenéis la misma situación de los tiempos pasados en el tiempo presente. Ahora, hay otra cosa importante ahí, que nos gusta muy poco, a mí el primero. ¿Sabes cuál es? Dice que algunos tenían que se habían empeñado para pagar los impuestos. Yo no conozco vuestra economía ni vuestro sistema tributario. Ahora, sé lo que la Biblia dice. El creyente tiene que pagar los impuestos, obedeciendo las leyes de su nación. Algunos dicen, bueno, pero es que el gobierno que nosotros tenemos es un gobierno que despilfarra el dinero, es el problema del gobierno, el tuyo es la obligación de pagar los impuestos conforme a lo que Dios ha establecido. En Romanos el Señor dice que los creyentes tenemos que obedecer a las autoridades y pagar los impuestos. Hay algunos países, en España hace muchos años, había un deporte, ¿sabes cuál era? Cuando era el tiempo de la declaración anual de renta, no sé si llamáis aquí esto y si tenéis este impuesto, cada año hay que pagar, hacer una liquidación. Hay que hacer el ajuste de cuentas con Hacienda. Es decir, cuánto has pagado y cuánto tienes que pagar todavía. O si has pagado de más, tienen que devolverte lo que has pagado de más. Hace unos años había gente que decía, bueno, en lugar de poner que yo he ganado 5, voy a poner que gané 3. De modo que en lugar de pagar el impuesto por 5, lo pago por 3 y tal. Algunas veces eso pasaba. Es decir, no lo descubría. Si el que había hecho eso no era descubierto, ¿sabéis lo que era? Un ladrón. ¿Cómo suena, ¿Cómo suena? Cuando tú estás, no solo en impuestos, cuando tú estás en una empresa y tu hijo necesita un bolígrafo en tu casa para el colegio y abres el cajón de la mesa de tu empresa y te llevas un bolígrafo de la empresa, eres un ladrón. Y cuando tú estás en tu empresa, trabajando en la empresa, y dedicas 2 horas de la jornada laboral para preparar el sermón del domingo, eres un ladrón a los ojos de Dios. Las cosas son como son, no son como parecen. ¿Y aquí hay que pagar los impuestos? Bueno, ir pagando los impuestos. En España tenemos un sistema, ahora ya nadie se libra de eso, porque no hay que hacer la declaración de renta, te la hace Hacienda y te la manda por correo a casa. Y te dice, mire usted ha ganado tanto en su empresa, es verdad, y ha pagado tanto de impuestos, es verdad, y se ha olvidado usted de poner que tiene una cuenta corriente por ahí con unos euros y le han dado tanto de interés, eso no lo sabía, sí, pues está ahí, y te lo pasa. Y ha ofrendado usted a la iglesia tantos euros al año que se los deducimos, de modo que como ha pagado más, le tenemos que devolver tanto, ahí lo tiene usted. Y si no, páguelo usted. El pago de los impuestos. El creyente tiene que pagar sus impuestos, porque tiene que obedecer a sus autoridades. Los líderes de la iglesia también, los primeros. Tenemos que cumplir las leyes. Mirad, yo disfruto mucho en República Dominicana. Estoy viendo, me da la impresión de que ya la circulación aquí se hace más civilizada. Porque la primera vez que yo vine, yo cerraba los ojos cuando llegaba un cruce, porque pasaba el primero que metía el morro del coche, ese pasaba. Bueno, cuando te pongan una señal de tráfico en rojo, respeta la señal de tráfico. Y cuando tengas que cruzar una calle y haya un paso de cebra pintado, úsalo. De otra manera, sé un ejemplo. Porque eres un cristiano, simplemente por eso. Los cristianos estamos llamados a cambiar la sociedad con nuestro ejemplo, no solo con el Evangelio. Bien, ¿cuál es la solución del problema? El problema es gordo, No son pocos o muchos los que vienen a Nehemías. Versículo 6. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Aquí tienes el carácter de Nehemías.
Nehemías yo diría que es el líder que necesitaba el pueblo de Dios en ese momento. No anda con historias Nehemías tampoco. Nehemías se enoja en gran manera. Y además presta atención al problema de forma inmediata. Versículo 7. ¿Qué hizo Nehemías? Como estaba enfadado, actuó inmediatamente, ¿no? Mira, lo peor que puedes hacer como líder es actuar si estás enfadado. Entonces, versículo 7, lo medité. Reprendí a los nobles y a los oficiales. Lo primero que hizo Nehemías fue tranquilizarse. Vamos a meditar esto. He oído el problema, muy bien, váyanse a casa, voy a pensar. Se marchó a casa, yo me imagino a Nehemías caminando hacia su casa con pisadas bien fuertes y la cara muy larga. Se sentó y meditó. Primera cuestión, ¿estamos meditando los problemas de la obra de Dios o actuamos por el impulso? Decía hace un momento que cuando tú estás enfadado, lo mejor que debes hacer es meditar. Yo he recibido un consejo de un hombre de Dios de muchos años en el pastorado de una iglesia. Me dijo, mira, cuando tú tengas que decirle algo a alguien seriamente, no lo hagas el día que crees que debes hacerlo, sino al día siguiente. Y cuando llegues a tu casa, tomas un papel y escribes lo que le dirías a esa persona. Entonces tú escribes, estás furioso y escribes ahí. Y le dices, eres un no sé qué y un no sé cuándo, y lo dejas. Y a la noche vuelves a leer la hoja y ¿sabes lo que haces con esa hoja? La rompes y escribes otra. Y si haces eso durante 2 o 3 días, cada vez el asunto está más tranquilo, porque quien está más tranquilo eres tú. Nehemías meditó. Y además de esto, inmediatamente de que Nehemías medita, toma la determinación. Y la determinación es reprender ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿A los grandes? Quienes están cometiendo usura no son los pequeñitos del pueblo, son los líderes de la nación. Son los nobles y son los oficiales. De manera que llama a estos y les hace una pregunta condenatoria. Mirad qué inteligencia más grande en el planteamiento de esta cuestión. Les pregunta delante del pueblo, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? ¿Es así? ¿Cuál era la respuesta que tenían que darle? Sí, es verdad. Luego, si estaban exigiendo intereses a sus hermanos, ¿qué estaban haciendo? Quebrantando la ley. No sé si está más adelante, pero hago un paréntesis aquí. Ten mucho cuidado. Cuando tengas que reprender a un hermano o una hermana en la iglesia, procura que se condene a sí mismo él o ella, no seas tú. No sé si me estáis entendiendo. Pregúntale, ¿es verdad esto en relación con la Biblia? Que te diga sí o no. Ya no necesitas tú hacer ningún tipo de represión. Si la Biblia dice esto y tú haces lo contrario, ¿qué? Es decir, procura que tus palabras sean las menos y las de Dios sean las más. Por tanto, aquí está un sistema. Este pregunta, ¿cómo es esto? Exigís interés. En caso afirmativo, ya lo hemos visto por los versículos antes, eran transgresores de la ley, ¿sí o no? Y quien hacía esto se estaba oponiendo directamente y se estaba olvidando de Dios. La acusación es seria. Sois transgresores, quebrantáis la voluntad de Dios, no tenéis a Dios en cuenta en vuestras vidas. Ahora, ante esta acusación hay una asamblea convocada. Convoqué, ¿a favor de ellos o contra ellos? A ver, versículo 7. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Nehemías ha hecho algo que nunca posiblemente antes se había hecho en Israel. Y es, en lugar de llevar el problema simplemente a los jueces nombrados, convoca al pueblo para que escuchen y sepan qué tipo de personas son estas. Y el pueblo se entere de cuál es la razón del problema social que se está produciendo. Por tanto, convoca una asamblea contra ellos. Versículo 8. Y notad cómo hace Nehemías en esa asamblea. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Está recordándoles una acción en el cautiverio, especialmente. Había judíos que habían sido llevados al cautiverio y que habían sido vendidos como esclavos. Y ellos habían hecho colectas entre ellos para comprar esos esclavos y rescatar a sus hermanos.
en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la opresión. Por tanto, es un contrasentido absoluto que quienes colaboraron para rescatar a los hermanos, ahora estén llevando a sus hermanos, a sus mismos hermanos, a una situación semejante. Versículo 9. Claro, cuando dijo esto, ¿qué pasa? Los acusados callaron. No había respuesta para esto. Y les dije, ahora sentencia, no es bueno lo que hacéis. ¿Y por qué no es bueno, señor Nehemías, lo que hacemos? No andáis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. Es decir, vosotros sois judíos que vivís conforme a Dios para no ser mal testimonio a las naciones de nuestro entorno, ¿o no? Segunda pregunta importante. Ellos tendrían que decir, no estamos viviendo conforme al testimonio. Notad que se están autocondenando permanentemente. Versículo 10. El ejemplo personal de Nehemías, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Ahora, ¿Nehemías prestó dinero a usura? No, pero había prestado. Y dice, quitémosle ahora este gravamen. ¿Qué quiere decir Nehemías aquí? Hay una forma diferente según sean los intérpretes para entender el dinero. Nehemías está diciendo, no le cobremos la deuda. O les está diciendo a los otros, no les cobremos los intereses. Probablemente sea esto último. Pero si no había que cobrar los intereses porque no eran legales, ¿qué tenían que hacer los que habían cobrado los intereses? Devolvérselos. Solos, devolvérselo 4 veces lo que les habían quitado. De modo que la solución del problema se había resuelto rápidamente.